Ahora somos el grupo número 8 del sistema de transporte. Este trabajo se refiere a los modelos de asignación de viajes. Nuestro objetivo fue construir y aplicar un modelo de asignación de transporte privado. Con nuestros datos que obtuvimos, después podemos concluir y obtener la diferencia entre el óptimo del usuario y el óptimo del sistema. Este caso lo partimos construyendo una red de transporte privado. Para esto construimos la tabla DPR con datos de la ciudad de Santiago del año 2001. En el enunciado nos da una matriz de viaje que teníamos que usarla para calcular la matriz DPR. Con Google Maps calculamos la distancia entre los 6 sectores en los cuales se vivió la ciudad de Santiago. También necesitamos el tiempo de viaje. Para calcular el tiempo de viaje, dividimos las distancias por 65, que era la velocidad en la que andaban los autos, y obtuvimos la matriz de tiempos que lo pueden ver ahí. En el enunciado también nos asignaron el valor de los alfa y los betas, que el alfa es 0,5 y el beta es 2. Y con estos datos, con estas 3 tablas y esos alfa y beta, los reemplazamos en esta fórmula y obtenemos los valores de la matriz de DPR. En la pregunta 2 nos piden calcular la curva resultante graficando el tiempo en función del flujo contra el flujo. Nosotros elegimos la curva 3, o sea los arcos 3 a 6 y 6 a 3 para poder analizarlo y ver la diferencia entre ambas curvas. Se hizo un proceso iterativo en que se iban comparando el flujo contra el tiempo resultante mediante la función BPR y se obtuvieron las siguientes curvas. En la pregunta 3 se busca encontrar el equilibrio de los usuarios. Para eso, nosotros tomamos como input la matriz de origen-destino con la cantidad de viajes que nos va a dar nuestra capacidad total de la ruta, el tiempo a nivel de flujo en cero, que fue calculado anteriormente, y finalmente se obtienen tablas del siguiente formato. Este es, por ejemplo, los valores obtenidos para el cero para el tiempo en función de un flujo igual a 0. Se hizo un sistema de elecciones en que se elegía el mínimo de entre todos los costos para cada uno de los niveles de flujo y finalmente se obtuvo la siguiente matriz con todas las elecciones según la cantidad de flujo. Por ejemplo, la elección con 0% de flujo nos entrega los siguientes arcos, con 10%, 20%, 30% y así sucesivamente. Si nos podemos dar cuenta que, dado que no se alcanza nunca la capacidad máxima de la ruta, las elecciones nunca cambian, por lo tanto el vector siempre se mantiene constante. Para integrar el modo de asignación con respecto al modelo de 4 etapas, lo que usamos son los outputs del modelo anterior, que es la partición modal. Con este, que son los viajes entre zonas, lo usamos como input en la asignación. Y luego, sumados los costos respectivos y las distancias entre zonas, obtenemos los viajes por modo y por arco, que es el nivel de servicio. Esto a su vez se puede integrar en las relaciones de largo plazo como el input hacia arriba de la partición modal. Ahora, siguiendo con esto, ¿qué es lo que pasaría si cada modo no estuviera integrado entre sí? Sería que a la larga el error iría aumentando, puesto que no tenemos todos los datos. Ahora, para el óptimo del sistema, tuvimos la derivada del BRP y junto con los tiempos, las capacidades y los flujos, obtuvimos los BRP derivados. Acá tenemos 3 casos, que es el flujo al 0, el flujo al 50% y el flujo al 100%. Se puede ver que el costo en el 0 del 1 al 1 es 0,055, el del 1 al 1 del 50% de flujo es de 0,076 y el 100% del flujo del 1 al 1 es 0,137. Con esto obtuvimos las elecciones de viaje de todo el sistema. Y con esto obtuvimos también la elección en 0 de los flujos desde 0 al 100%.
Como se puede ver, como la capacidad usada no es la máxima, permanece la misma elección de antes. Tras obtener la matriz de tiempo de viaje individual en la pregunta 3 y derivando la función BPR en la pregunta 5, podemos obtener la matriz de tiempo de viaje para la sociedad. Esto lo hicimos analizando el 100% de la población, ya que consideramos que es más representativo a la realidad. Es por esto que con el 100% procedimos a dividir la matriz de tiempo de viaje individual en la de la sociedad, obteniendo así unos ciertos porcentajes. Estos porcentajes representan en cierta medida cómo afectan los tiempos a la sociedad y de manera individual. Lo que podemos ver es que los costos son cercanos al 60% mayores para la sociedad que de modo individual. Ahora, para calcular las tarifas, primero necesitamos obtener un promedio de tiempos de viaje. Para hacer esto, utilizamos las matrices BPR obtenidas en la pregunta 3 para todos los porcentajes, es decir, para el 0%, 10, 20, 30, así hasta el 100. Las sumamos todas y calculamos un promedio en los tiempos de viaje. Con eso nos da la matriz que tenemos acá. Luego, fue necesario obtener la matriz de tiempos marginales. Para esto utilizamos la matriz BPR' en el fondo de la pregunta 5 y utilizaba su máxima capacidad, el 100%. Con eso nos da el mayor tiempo de viaje que se espera que podrían tener los usuarios, que nos da esta siguiente matriz. Luego, para poder calcular las tarifas, fue necesario tener una diferencia entre el promedio de los tiempos de viaje y cuánto estarían en el fondo dispuestos a demorarse en su traslado. Esto lo hicimos tomando la matriz de tiempos marginales, que los tiempos mayores que se esperan que se demorarían, menos los tiempos promedio de viaje que se esperan para cada sector. Con eso obtenemos una matriz de diferencia de tiempos que, al multiplicarlo por el valor subjetivo del tiempo, que en este caso era 1000, obtenemos las tarifas que tendríamos para cada sector. ¿Qué representa esto? En el fondo, si yo tomo en cuenta que los viajes van a estar en el promedio, la diferencia que tengo hacia arriba es lo que estarían dispuestos a demorarse más para viajar, y que si lo representamos en un valor subjetivo del tiempo, con un valor subjetivo del tiempo sería lo que yo podría cobrar, la tarifa que podría tener, que estarían dispuestos a pagar los usuarios. Acá no se ve que ninguno tenga algún beneficio neto, ya que las diferencias nos dan puras tarifas positivas en el fondo. Si lo hubiera dado con algún signo cambiado, con un menos, significaría que a esos usuarios les convendría esta tarifa y les generaría algún beneficio. Bueno, para terminar el trabajo, primero tenemos que partir de la base que tuvimos que haber hecho supuestos correctos al principio porque si no, todo lo realizado después no tendría ninguna cercanía a la realidad. Obviamente se pueden apreciar diferencias entre el óptimo del usuario y óptimos del sistema, como se ve en las diferencias de tiempo. Y en la decisión de los usuarios también se ve claramente el efecto que tiene el flujo, la cantidad de viajes que tenemos por sector, además de los tiempos de viaje que hay entre cada sector.